Hola, ya vamos casi que culminando esta serie de la resurrección de Jesús. En esta lección vamos a ver qué deberíamos hacer para que los apóstoles, o que si fuéramos nosotros los apóstoles, pudiéramos inventarnos el relato de la resurrección de Jesús y que eso fuera creíble. Es un juego interesante de jugar, para ver qué tan probable era que inventáramos un evento falso. Vamos entonces, ya vean que vamos por la quinta lección, ya hemos visto 4 lecciones de la serie y después de esta nos faltan 2 más. Pero veamos si en realidad esto fuera un engaño de los apóstoles. ¿Qué debieron de haber hecho ellos? Bueno, lo primero, hubieran esperado un tiempo prudente antes de publicar la historia. Ellos empezaron a predicar la resurrección poco tiempo después, o sea, 47 días después de que ocurrió la resurrección o 50 días después de la Pascua. Como resultado de esa primera predicación de la resurrección se bautizaron 3,000 personas. La iglesia empezó con 3,000 personas, más los 120 que estaban ahí. 3 días después se agregaron 5,000 personas más. Pedro lo que predicó es que ellos eran testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ya vimos antes que en 1 Corintios 15 tenemos el credo más temprano de la iglesia, allá por el año 35. Entonces, si uno quisiera inventarse esto, espérese un tiempito más. Cuando ya no haya gente que sea testigo en contrario. Pero no lo haga inmediatamente. ¿Qué sentido tiene? Lo otro es que no lo haga donde usted sabe que están ahí y que pueden ir a abrir la tumba o puede haber gente, hay gente que es testigo de todas estas cosas. Mejor váyanse lejos donde nadie está ahí presente y empiezan a inventar este cuento. Pero no, en la misma ciudad, a escasos 50 días de Jesús crucificado, en el mismísimo lugar, a metros de donde el Señor fue crucificado y sepultado, empezaron a predicar la resurrección. En el mismo lugar. Por lo tanto, allí estaban los enemigos. Allí estaban los que los crucificaron. Allí estaban los saduceos y los sacerdotes que inventaron todo esto y lo llevaron a los romanos. Ahí estaba todo. Como si esto fuera falso, uno se va a jugar el chance de hacerlo y predicarlo en el mismo lugar donde están todos ellos. Y donde desacreditarlo sería tan sencillo. Jamás uno lo haría así. Después yo, si quisiera engañar los testigos falsos de la resurrección, los seleccionaría con mucho cuidado. Primero, trataría de no usar nombres porque después van y los buscan. Claramente no usaría nombre de personas prominentes como José de Arimatea y Nicodemo. Son gente de altísimo valor y de altísima credibilidad de entre los judíos de la época. Los evangelios por nombre hablan de al menos 16 personas como testigos. Y por último, por favor, evitaríamos que propusiéramos testigos dudosos. ¿Y quiénes llegaron primero y atestiguaron primero la resurrección de Jesucristo? Mujeres. Y en la época, las mujeres no podían ser testigos de juicio porque no tenían credibilidad. Una mujer podía decir lo que quisiera, que nadie le creía. En aquel tiempo así eran tratadas las mujeres. Entonces, ¿cómo? Si uno quisiera propagar una falsedad, se va a buscar como testigos mujeres. Si para ellos eran testigos dudosos. Entonces tenemos el tiempo, que yo me esperaría un tiempo para empezar a propagar esto. El lugar lo haría bastante lejos y después seleccionaría mejor los testigos. Y me inventaría, por supuesto, despliegues espectaculares. Truenos y grandes eventos de partiéndose montañas y elevándose árboles o qué sé yo. Espectáculos de tipo apocalíptico. Y vieran que el Nuevo Testamento, en la narrativa, dice que ningún ojo vio la resurrección.
Entonces, ¿cómo voy a decir algo tan falso? ¿Cómo voy a acuñar, cómo voy a respaldar una historia falsa sin rodearla de despliegues espectaculares sobrenaturales? No tiene sentido. Y claramente, a los que lo narran, los 4 evangelistas, se sentarían a contar la misma historia para que nadie la dude. No como está ahora, como está montada, que está desde diferentes perspectivas y claramente no se pusieron de acuerdo para contarla. Yo hubiera hecho coincidir la historia para que sea más creíble. Entonces, vean todo lo que hubiera hecho para que la historia fuera creíble. Además, no diría, vayan y busquen, investiguen, entrevisten testigos, revisen la tumba vacía. Más bien, mandarían maldiciones. Aquel que no cree en esto, aquel que vaya a la tumba y se atreva a abrirla, se va a ir a quemar a los infiernos por una eternidad, qué sé yo. Trataría en la medida de lo posible que nadie investigue. Ellos hicieron lo contrario. Ellos dijeron, investiguen. Vengan, hablen con nosotros lo vimos. Nosotros somos testigos presenciales. Esto no es de segunda o tercer testimonio, nosotros lo vimos. Y no tenemos registro de que alguien dijo, vamos a verificar a la tumba a ver si ahí está el cadáver. No tenemos ese registro. Y sí suponemos, y es una inferencia buena, de que nadie fue a la tumba y se encontró el cadáver, puesto que eso hubiera quedado registrado y hubiera desacreditado la fe cristiana. Y la fe cristiana tenía muchos enemigos, muchísimos. Y ninguno hizo eso. Por otra parte, mi mensaje hubiera sido diferente. ¿Cómo ir a decir abandonen todo, entreguen a Cristo, arrepiéntanse de su vida es un asco, entreguen la vida a Jesús y verá cómo entonces ahora entra en un proceso de santidad? Ese mensaje no se dice. Uno inventaría un mensaje más bonito. Como Jesús predicaba mucho del amor, sacaría ese tema, que dicho sea de paso es como medio moderno eso, ¿verdad? Extraer solo el amor del discurso de Jesús cuando Jesús habló mucho de condenación, de infierno eterno, de muchas cosas más, pero yo eso no lo diría. Sino más bien elegiría montar un mensaje bien meloso, bien atractivo, y claramente que fuera como apreciado por los demás. Y sin duda no me enfrentaría a las autoridades. No les diría, ustedes crucificaron a Jesucristo, jamás lo hubiera dicho. Y ellos lo hicieron. Entonces, ¿qué sentido tiene inventarse un relato falso si la vida de los falsificadores estuviera en riesgo? Porque, a ver, nosotros entendemos los suicidios de los extremistas musulmanes porque ellos creen en esa verdad. Pero nadie muere por una mentira. Yo no voy a exponer una mentira y voy a morir por ella. No es una mentira, tengo que estar loco. Nadie está dispuesto a dar su vida por una historia falsa. Y todos los apóstoles, que en teoría hubieran sido lo que inventan la historia, murieron martirizados. Salvo Juan, que murió de viejito, pero pasó por martirio. Finalmente, pasaron por una vida de privaciones, de martirios, de castigos, de persecuciones, por una mentira. Y vieran que esa mentira no les trajo ningún beneficio económico. Más bien lo perdieron todo. Más bien fueron exilados. Su vida se fue al caño como resultado de la historia que contaban. Desde la perspectiva humana. Todo lo dejaron por una mentira. Eso no tiene sentido. Entonces, si uno quisiera inventarse la historia hace 2000 años, hubiera esperado un tiempo, lo hubiera publicado en otro lugar, seleccionaría mejores testigos, inventaría eventos espectaculares alrededor de ella, haría que los relatos coincidieran y no fueran diferentes,
¿Pronunciaría maldiciones para investigaciones contemporáneas? No. ¿Haría un mensaje controversial? ¿Ni opuesto a las autoridades? ¿Ni pondría mi vida en peligro por una mentira? La siguiente lección, que es nuestra sexta lección, va a ser lo que significa la resurrección. O sea, cuáles son las implicaciones para la fe cristiana de la resurrección de Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, de nuevo mil gracias por dedicarnos este tiempo para ver esta lección. En verdad deseamos que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo desciendan sobre ustedes y sobre los suyos. Nos vemos en la siguiente lección. Mil gracias.